Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde la biblioteca de la universidad aquí en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, que es esa serie en la que hablo acerca de músicos de jazz que me interesan, acerca de discos, de libros, todo lo relacionado con el jazz que a mí más me gusta y que de alguna manera quiero compartir con todos ustedes a través de esta serie de vídeos que es Impresiones sobre Jazz. Y mis impresiones sobre jazz de hoy van a tener que ver con este hombre que aquí está, Jack Teagarden. Ahí lo pueden ver tocando el trombón, uno de los músicos más innovadores dentro del trombón y dentro del jazz de los años 20, 30 y 40. Recientemente escribí un artículo para la revista Bing Magazine, que es el órgano oficial del Club Internacional de Admiradores de Bing Crosby, el International Club Crosby, y también recientemente en inglés grabé un podcast basado en ese artículo hablando acerca de Jack Teagarden. Pues hoy el invitado, por así decirlo, a Impresiones sobre Jazz es el propio Jack Teagarden. Ahí lo pueden ver en la portada de esta recopilación francesa de Jazz Tribune que se llama The Indispensable Jack Teagarden entre 1928 y 1957. Uno de mis músicos de jazz favoritos de todos los tiempos, sin ninguna duda, y uno de los más innovadores, como ya he dicho. Pero a Leo Weldon Teagarden, que ese era su verdadero nombre, parece ser que no le gustaba demasiado su nombre de pila porque se lo cambió cuando decidió convertirse en músico profesional. Le convencía más el nombre de Jack, y como Jack Teagarden alcanzaría la fama como uno de los mejores y más innovadores trombonistas de jazz de los años 20, 30 y 40. De hecho, no me parece exagerado decir que en esa época Jack Teagarden hizo por el trombón, en el contexto del jazz, algo semejante a lo que uno de sus contemporáneos, con el que además también tocó, Louis Armstrong, hizo por la corneta y por la trompeta. Pero antes de sorprender a los componentes de la escena jazzística de Nueva York con su llegada a esa ciudad a finales del año 1927, y antes de cambiarse su nombre, Jack Teagarden tuvo una infancia y una juventud que en muchos sentidos no fueron sencillas. Pasó además por un extenso periodo de aprendizaje y de evolución musical en la que el blues tendría una importancia insoslayable, porque Jack Teagarden desde luego utiliza muchos elementos tomados del blues en su música. Jack Teagarden nació en Vernon, en el estado de Texas, y había un cantante de pop y de country en los años 20 que se llamaba Vernon Dalhart, y esa fue una de las dos ciudades elegidas por este cantante, Vernon Dalhart, para conformar su nombre artístico. Una de las razones de que dentro de la música el pueblo o la localidad de Vernon sea conocida por algunas personas, por lo menos, y desde luego en su momento, era este cantante, Vernon Dalhart. Pero otra de las razones es que allí nació Jack Teagarden y vino al mundo además en el seno de una familia muy interesada por la música. Tanto su padre como su madre sabían tocar instrumentos, aunque fue su madre quien ejerció una mayor influencia sobre Jack, porque sus aptitudes musicales eran superiores a las de su esposo. Y en este ambiente musical, dentro de su casa, dos de sus hermanas y también su hermano menor, Charlie Teagarden, serían músicos y llegarían incluso a tocar con Jack. Charlie Teagarden fue un interesante trompetista al que en algún momento dedicaré una entrega de impresiones sobre jazz porque tengo algunos de sus discos y es bastante interesante como trompetista.
El pequeño Jack, que como digo se llamaba por entonces todavía Weldon, empezó a tocar el piano a los 5 años, pero a los 10 ya se había decidido por el trombón, aunque sin duda, por influencia de su madre, que era pianista, nunca dejó de tocar el piano y nunca dejó totalmente de lado ese instrumento, pero no se recuerda a Jack Teagarden como pianista, sino como trombonista. Desde siempre, Jack Teagarden tuvo un oído superlativo, además de una gran imaginación y una inclinación natural a explorar las posibilidades sonoras del trombón. Y esto lo llevó a crear un estilo diferente y muy reconocible. Cuando digo que su vida, al menos sus primeros años, no fueron sencillos, en parte tiene que ver con el hecho de que su padre falleció cuando Jack solo contaba con 13 años. Murió víctima de una gripe, por lo que parece, y entonces su madre se mudó con toda la familia a Oklahoma City. Pero el joven Jack no tardó en independizarse, con lo que podemos realmente decir que a los 15 años se había convertido ya en músico profesional a tiempo completo. Y fue entonces, en sus años adolescentes, cuando se rebautizó con el nombre de Jack Teagarden y también cuando regresó al estado de Texas, tocando durante un tiempo con varias orquestas de diversos tipos y refinando poco a poco su estilo, acercándose cada vez más al blues y al jazz venido de Nueva Orleans. En especial, esto ocurría cuando tocaba en lugares como Mississippi o como Louisiana. Su encuentro con el pianista Peck Kelly, más o menos hacia finales de 1921, tendría una enorme importancia en lo referente a su interés por el blues, y su atracción por la música de Nueva Orleans se fue cimentando a través de sus contactos con el trombonista Vic Gaspard y también con la corneta de Louis Armstrong, con quien tocaría en múltiples ocasiones en años venideros y que sería una influencia importante en Jack. Fue precisamente en la primera mitad de los años 20 cuando su estilo fue evolucionando y solidificándose, en parte también gracias a que comenzó a estar cada vez más activo con todo tipo de orquestas, y esto fue haciendo que su reputación creciese a lo largo de todo el suroeste. Tocaba con orquestas de diverso tipo, no todas ellas eran simplemente orquestas de jazz, y esto hace que su estilo vaya evolucionando, vaya tomando elementos de diferentes procedencias. También en esta época comienza a cantar, y esto es importante porque va desarrollando un estilo fuertemente influido por el blues, que resultaría enormemente atractivo una vez que Teagarden decida establecerse en la ciudad de Nueva York. Eso ocurriría unos años después, a finales de 1927. Y su llegada a Nueva York, meca absoluta de todo lo relacionado con el show business que tiene lugar a finales de 1927, llega en un momento, o sea, su llegada tiene lugar en un momento en el que el terreno es perfecto para un músico como Jack Teagarden. No tarda el trombonista en causar sensación en la comunidad jazzística de Nueva York, y esto no es fácil porque en aquella época brillaban en la comunidad jazzística neoyorquina talentos como los de Miff Mole, los hermanos Jimmy y Tommy Dorsey, Benny Goodman, Glenn Miller, Red Nichols, Joe Venuti, Eddie Lang. Bueno, de Eddie Lang ya hemos hablado aquí en el canal. En el libro Jazz Masters of the 20s, que no lo tengo aquí, en los maestros del jazz de los años 20, el crítico Richard Hadlock subraya la revolución musical que supuso la llegada de Jack Teagarden a Nueva York, por lo avanzado, innovador y atractivo de su estilo y de su técnica. Dice Hadlock, por ejemplo, que Jack ya era por entonces, y traduzco del inglés, un trombonista de jazz maduro con ideas mucho más avanzadas
que las de la mayor parte de sus contemporáneos. Totalmente de acuerdo con ello. Y añade Hadlock también que Jack Teagarden presenta estas ideas en el lenguaje cálido del blues sureño en lugar de usar la fraseología más forzada del ragtime del noreste. Bueno, ya vemos que hay un énfasis en el hecho de que gran parte de la música de Jack Teagarden está influida por el blues sureño. En este disco, bueno, esto se puede ver, por ejemplo, en algunas de las grabaciones de esta recopilación doble, lo indispensable de Jack Teagarden entre 1928 y 1957, pero sobre todo esta época de Teagarden en Nueva York se puede comprender y uno puede acceder a ella mucho mejor en un disco como este que aquí tengo en la mano, BG and Big T en NYC, es decir, Benny Goodman y Teagarden en Nueva York. Aquí tenemos a Benny Goodman y ahí tenemos a Jack Teagarden a finales de los años 20. Y como podemos comprobar en parte en este disco, no le llevó demasiado tiempo a Jack Teagarden empezar a entrar en los estudios de grabación con bandas lideradas por Red Nichols, por Irving Mills, por Joe Venuti y Eddie Lang, por Adrian Rollini, entre muchos otros, y en esta época grabaría de forma prolífica, además, con nombres ilustres, como por ejemplo el director de orquesta Roger Wolf Kahn, que solía incluir en sus orquestas, que tenían unos evidentes toques de pop, pero solía incluir en sus orquestas a bastantes músicos de jazz. También tocó en orquestas dirigidas por Eddie Condon, por Hoagy Carmichael, por Ted Lewis, por Sam Lanin o por Ben Pollack, el batería Ben Pollack, que será muy importante porque en la orquesta de Ben Pollack o en orquestas asociadas con Ben Pollack pasó muchísimo tiempo en esta época Jack Teagarden. Y en las notas de este disco el crítico Dan Morgenstern compara a Jack Teagarden precisamente con Benny Goodman en esta etapa neoyorquina de ambos y los describe como dos músicos que sobresalían sobre los demás porque eran, en palabras de Morgenstern, que traduzco también del inglés, instrumentistas de extraordinarias dotes, totalmente en contacto con el lenguaje del jazz entonces en desarrollo. Este es un Benny Goodman que estaba grabando en los estudios de grabación muchísimo a finales de los años 20, a principios de los años 30 y preparándose musicalmente para lo que sería la irrupción del swing a partir de la segunda mitad de la década de los 30. Es Benny Goodman pre-orquesta de swing. Desde luego, todo esto provocó que Jack Teagarden estuviese en constante demanda y que grabase con diversas bandas. De nuevo, la diversidad en los acercamientos musicales es importante. La mayoría de las bandas con las que grabó en estos momentos, en los años 20 y principios de los 30, Jack Teagarden están de alguna manera relacionadas con la orquesta del batería Ben Pollack. Y solamente en 1929, para que se haga una idea del volumen de presencia en los estudios de grabación de Jack Teagarden, solo en 1929 Teagarden aparece en más de 100 grabaciones en un año, incluyendo sesiones en las que colabora con músicos de la talla de Louis Armstrong, Eddie Condon, Eddie Lang, Fats Waller o Henry Red Allen. Y esta situación continuará incluso durante los duros años de la Gran Depresión que sigue al crack de la bolsa de Wall Street, precisamente en 1929. Aunque sí es cierto que los efectos de la crisis económica global se dejan sentir en la reducción del número de sesiones de grabación que organizan los sellos discográficos. Y de hecho, Jack Teagarden no realizará ni una sola grabación en 1932, ese momento en el que la industria del disco estaba tocando fondo debido a la Gran Depresión. Piensen en eso, 1929 más de 100 grabaciones, 1932 ni una sola. A finales de 1933, eso sí, Jack Teagarden dejaría de forma definitiva la orquesta de Ben Pollack
en busca de mejores oportunidades. Su estilo, siempre influido decisivamente por el blues, esto siempre es así a lo largo de su carrera, pero su estilo seguía evolucionando y en estos años el trombonista comenzó a demostrar una verdadera maestría en el arte de la balada, algo que podemos apreciar, por ejemplo, en su excelente versión vocal de 100 Years from Today, que yo creo que está, bueno, no sé si está incluida en este disco, no está incluida en este disco, pero sí, por ejemplo, en la caja de 4 CDs que el sello Proper Records le dedicó a Jack Teagarden y que se titula Big T, porque así le llamaban a Jack Teagarden, Big T, el gran T. Bueno, no es solamente que cante Jack Teagarden o que toque con influencia del blues, sino que también empieza a interesarse y cada vez a cantar mejor dentro de la forma de las baladas. Pero quizá buscando una comprensible seguridad económica, en 1934 Jack Teagarden decidió firmar un contrato con Paul Whiteman y se pasó casi el resto de la década de los años 30 en la orquesta de Whiteman, una orquesta de grandísima popularidad que le ofrecía un cierto confort económico en momentos difíciles, pero que no le motivaba demasiado desde un punto de vista musical. Y esto llevaría al crítico Otis Ferguson a observar lo siguiente: aunque sigue siendo Jack Teagarden un gran músico, dice Ferguson, parece cansado y cínico, y su trabajo está un poco anquilosado. Esto tiene que ver, pues, más que nada con el tipo de música más comercial, más orientada al pop, pero por supuesto con elementos jazzísticos de Paul Whiteman, que se presentaba a sí mismo como el rey del jazz, King of Jazz, y que creó un acercamiento al jazz que se suele denominar jazz sinfónico, con lo cual es un jazz más escuchable, es un jazz más amable desde ese punto de vista y más popero, más comercial. Pero de vez en cuando Paul Whiteman permitía que Jack Teagarden se explayase con ciertos arreglos jazzísticos, porque a Paul Whiteman le gustaba el jazz y empleaba en su banda a muchos músicos de jazz. Y en algún momento tuvo ocasión Jack Teagarden de participar en sesiones con Benny Goodman, con Teddy Wilson, con Pee Wee Russell, con Eric Condon, pero no es difícil imaginar el alivio que sentiría Jack Teagarden cuando finalmente dejó la banda al llegar al final el contrato con Paul Whiteman a finales de 1938. Claro, 1938, esto es el punto álgido, coincide con el punto álgido de la popularidad del swing. Y se le ocurrió entonces a Jack Teagarden que era el momento adecuado para formar su propia big band. Y no le faltaba razón, porque sin duda un músico como Jack Teagarden podría tener éxito dentro de esta locura que fue el swing a finales de los años 30. El problema fue que, a pesar de la enorme calidad de la música de su orquesta, Jack Teagarden no tenía las dotes necesarias para ocuparse del aspecto económico y organizativo del negocio del espectáculo, y esta primera orquesta no duró demasiado y le ocasionó no pocos problemas financieros. Decidió entonces formar un grupo un poco más reducido y acaso un poco más comercial, pero esta orquesta también fracasaría económicamente y además grabaría muy poco. Lo explica Leon Ratzlaff, que fue uno de los saxofonistas que tocaron con Jack Teagarden en los años 40. Y Ratzlaff dice lo siguiente: Jack era un buen líder, pero no era un hombre de negocios. Parecía más interesado en las máquinas de vapor que en la publicidad, y sus managers se aprovecharon de él. Sus orquestas, añado yo, siempre fueron modélicas desde un punto de vista musical. Y a principios de los años 40 parecía que Jack Teagarden podría alcanzar el éxito en el negocio de las big bands. Por ejemplo, logró un contrato de grabación con Decca, aunque por desgracia ese contrato coincidió con la tristemente famosa huelga
de músicos de la Federación Americana de Músicos y pudo grabar muy poco esta banda debido a esa huelga, algo que le ocurrió a muchas otras grandes bandas del momento. Además del contrato de grabación con Decca, en 1941 apareció en la película Birth of the Blues, El nacimiento del blues, con Bing Crosby, el cantante a quien conocía desde la época en la que Bing Crosby era el cantante de la banda de Paul Whiteman, porque así se inició la meteórica carrera de Bing Crosby como cantante de la banda de Paul Whiteman. De esta película, Birth of the Blues, salieron grabaciones como The Waiter, The Porter and the Upstairs Maid, y además Jack Teagarden apareció como invitado en el programa de radio de Bing Crosby, el Kraft Music Hall, que era uno de los shows más populares del momento, con millones y millones de oyentes de costa a costa todas las semanas. En varias ocasiones, Bing Crosby, a quien le encantaba el jazz y que conocía a los grandes, a algunos de los mejores músicos de jazz del momento, pues invitó en los años 40 y 50 en varias ocasiones a Jack Teagarden a su programa de radio. Algunas de estas emisiones radiofónicas se han conservado y pueden escucharse, por ejemplo, en una caja titulada Swinging with Bing, que también les recomiendo. La tengo en casa, no la tengo aquí y por eso no la puedo enseñar. Swinging with Bing. La música que más le gustaba a Bing Crosby precisamente era el Dixieland de su juventud. Era un cantante de pop, pero también de jazz. Y por tanto no es extraño que en muchos de sus programas radiofónicos encontremos no solamente a Jack Teagarden, sino a Red Nichols, a Joe Venuti, a Louis Armstrong. Era Bing Crosby un enorme admirador de Louis Armstrong y además era un muy buen amigo de Satchmo. También Ella Fitzgerald pasó por ese programa, entre muchos otros. Y las grabaciones que han sobrevivido pues suelen mostrar una atmósfera de diversión, de camaradería, de mutua comprensión musical. Y en los años 40, Jack Teagarden participó también en múltiples sesiones jazzísticas de grupos más reducidos, en compañía de excelentes músicos como Barney Bigard, Ben Webster, Bobby Hackett, Coleman Hawkins, Rex Stewart o la siempre interesante vocalista Lee Wiley, a quien en algún momento traeré a estas impresiones sobre jazz. Y estas grabaciones se encuentran entre las mejores de la discografía de Jack Teagarden. Como digo, algunas se pueden encontrar en este disco y en recopilaciones y en esa caja de 4 CDs de Proper Records que se titula Big T. Hacia finales de los años 40, el fracaso económico de su Big Band tiene efectos muy negativos, y a esto hay que añadir los primeros síntomas de problemas de salud relacionados con las dificultades de Jack Teagarden relativas al alcoholismo. Tuvo problemas con la botella, desgraciadamente, pero siguió tocando en California y en Nueva York, y en 1947 se integró en la banda de su amigo Louis Armstrong. Y esto supuso el preludio para unos años 50 un poco más tranquilos, en los que Jack Teagarden superó sus adicciones y acabó convirtiéndose en toda una leyenda en vida, respetado por varias generaciones de músicos de jazz y actuando como embajador internacional de esta música por cuenta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Department of State, que lo envió en más de una ocasión, por ejemplo, a Asia, como embajador cultural estadounidense a través del jazz. No hay que olvidar que los años 50 son también los años de ese revival del Dixieland, del jazz tradicional de Nueva Orleans, y eso llevará, bueno, en Estados Unidos y en Europa también, en Inglaterra especialmente, y eso llevará a Jack Teagarden a centrarse un poco más en ese estilo, aunque queda muy claro que su música está siempre por encima de cualquier tipo de etiquetas. A principios de los años 60, de hecho, grabaría para Verve nada más y nada menos que 2 de sus mejores discos. Uno de ellos es este, bueno, lo estoy mostrando mal, es este Misery and the Blues,
Y por otro, Think Well of Me. Este Misery and the Blues es una verdadera maravilla. Y Think Well of Me es una especie de songbook compuesto por temas escritos por el poco conocido Willard Robison, con quien Jack Teagarden había trabajado en los años 20 y 30. Discos como Think Well of Me, que tengo, pero bueno, no lo he traído, pero este Misery and the Blues es uno de mis favoritos de Jack Teagarden porque son álbumes de madurez, que de alguna manera sintetizan el estilo y sintetizan la música de Jack Teagarden y nos hacen comprender una vez más por qué músicos como Herbie Green, Bob Brookmeyer, Stan Getz o Al Cohn tienen a Jack Teagarden en tan gran estima. Digamos que Herbie Green, Bob Brookmeyer son trombonistas, pero Stan Getz y Al Cohn no, y a pesar de eso tienen una enorme querencia, una enorme admiración sienten por la música de Jack Teagarden. Una de sus últimas grabaciones, que también tengo en un disco en casa y que no he traído, si no lo podría enseñar también, pero bueno, una de sus últimas grabaciones tuvo lugar en el Festival de Jazz de Monterrey en el año 1963 y supuso el cierre de un círculo, porque junto a Pee Wee Russell y su hermano, el trompetista Charlie Teagarden, nos encontramos en el escenario también a su hermana Norma y a su madre, con lo cual es una especie de reunión familiar sobre el escenario del Festival de Jazz de Monterrey del año 63. Pocas semanas después, el 15 de enero de 1964, fallece Jack Teagarden en un hotel de Nueva Orleans, precisamente, lugar al que había ido para dar un concierto. Así que se puede decir que se mantuvo en activo hasta el momento de su muerte. Es difícil explicar con palabras la trascendencia de Jack Teagarden en la historia del jazz y en el desarrollo del trombón como instrumento solista, empapado del blues, por supuesto, dentro de un contexto de jazz. Sus grabaciones, en especial aquellas realizadas en grupos pequeños, como ya he comentado, nos ayudan a comprender esa contribución importantísima de Jack Teagarden a la historia del jazz mucho mejor, y suponen además un legado musical de una valía absolutamente incalculable e incomparable. El bajista, el contrabajista Harry Goodman, lo describió todo ello muy bien con una enorme economía lingüística. Dijo sobre Jack Teagarden Harry Goodman: era él quien dominaba el trombón y no al contrario. Efectivamente, Jack Teagarden tenía un enorme dominio, no solamente musical, sino técnico también, del trombón, además de ser un músico realmente muy imaginativo. El instrumento no lo dominaba él, sino que era él quien dominaba al instrumento y tocaba, hablaba a través de él. También me gustaría citar las palabras de Gerry Mulligan, otro músico que no es trombonista, sino saxofonista, pero que tenía en gran estima la figura y la música de Jack Teagarden. Dijo en cierta ocasión, yo creo que todavía con mayor profundidad que Harry Goodman, acerca de Jack Teagarden las siguientes palabras: Jack Teagarden poseía, dice Gerry Mulligan, Jack Teagarden poseía todo lo que un gran músico de jazz debe tener: una sonoridad magnífica, un maravilloso sentido melódico, una profunda sensibilidad, el don del swing y la facultad de hacer parecer fáciles las cosas más difíciles. Magníficas palabras de Gerry Mulligan. Estoy totalmente de acuerdo cuando dice eso de que tenía la facultad de hacer parecer fáciles las cosas más difíciles, porque uno ve una grabación de vídeo o escucha una grabación de audio de Jack Teagarden y le da la sensación de que lo que hace Jack Teagarden es muy sencillo, pero no. Lo que pasa es que Jack Teagarden tiene la capacidad de hacer que parezca sencillo algo que es muy difícil y que además es enormemente creativo, original
e imaginativo. El crítico francés Alain Tersinet, que firma las notas de este disco, por ejemplo, lo resumió de la siguiente forma en 1983, hablando de Jack Teagarden, pues prácticamente 20 años después de su fallecimiento. Dice Alain Tersinet, el crítico de jazz francés: Jack Teagarden conocía todas las costuras de su trombón. Ese coloso con esa sonrisa como la del gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas presentaba dos facetas, una parte de poeta y una parte de ingeniero. Muy interesante esto, una parte de poeta y una parte de ingeniero. Todo lo relacionado con la mecánica, con los motores, le interesaba mucho a Jack Teagarden, por eso lo dice aquí Alain Tersinet. Una parte de poeta y una parte de ingeniero. El trombón, sigue Tersinet, el trombón no tenía secreto alguno para él, y su modo de empleo tampoco, a pesar de que lo hubiese descubierto de forma autodidacta. Efectivamente, Jack Teagarden, como muchos músicos de jazz de su generación, era autodidacta, pero llegó a dominar con total maestría el trombón, y desde luego es uno de los músicos que uno no puede olvidar, uno de los músicos imprescindibles, dice aquí, the indispensable Jack Teagarden, es uno de los músicos imprescindibles dentro del trombón, pero en general dentro de la evolución de la música de jazz desde los años 20 hasta pues su fallecimiento en los años 60, pues pasando por sus contribuciones en los 30, 40 y 50, esas grabaciones en directo con los All Stars de Louis Armstrong también son una verdadera maravilla. Recomiendo esas grabaciones con Louis Armstrong, la mayor parte de ellas en directo. Recomiendo, por supuesto, cualquier tipo de recopilación que incluya las grabaciones que Jack Teagarden realizó sobre todo en grupos pequeños de jazz. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo pues está aquí, estas grabaciones pues con Benny Goodman y con otros. Red Nichols, Bix Beiderbecke, también está Bix Beiderbecke aquí, el cornetista, uno de los más importantes, una figura casi mística dentro de la historia del jazz. Bix Beiderbecke, en algún momento tendremos que hablar de él. Eddie Lang, Joe Venuti, Adrian Rollini, pues este es otro disco interesante. Y bueno, Mystery and the Blues, esta es una verdadera obra maestra de Jack Teagarden. Aquí canta, aquí toca. Y por supuesto Think Well of Me, que es un songbook sobre el trabajo compositivo de Willard Robinson, también es un disco interesante, pero bueno, este Mystery and the Blues a mí me gusta especialmente. Y si ustedes leen en inglés, pues tenemos también un libro que les quiero mostrar, que es este Jack Teagarden, The Story of a Jazz Maverick. Jack Teagarden, la historia de un pionero del jazz, de un maverick, es una persona especial en cierto sentido, y eso lo era, desde luego, Jack Teagarden, como se puede comprobar leyendo su vida y sobre todo escuchando su música. Este es un libro escrito por J.D. Smith y Lane Goodrich. No es un libro que se haya traducido al español, pero si ustedes leen en inglés, este es un acercamiento interesante a la biografía de Jack Teagarden. Jack Teagarden, The Story of a Jazz Maverick. Un hombre que iba por libre, que sabía claramente lo que quería hacer y que a veces tuvo más o menos éxito desde un punto de vista económico, pero desde luego desde un punto de vista musical siempre Jack Teagarden es interesante y siempre es valioso. No sé si ustedes conocen la música de Jack Teagarden o no, pero llevaba mucho tiempo queriendo traer esta figura a las impresiones sobre jazz. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si les interesa la música de Jack Teagarden, qué discos recomiendan, cuáles son sus grabaciones favoritas, por qué les gusta Jack Teagarden, y si no lo conocen, pues este vídeo sirve también como invitación, como introducción, pero sobre todo como invitación a que ustedes se acerquen a las grabaciones muy interesantes, todas ellas,
de Jack Teagarden, un hombre que estuvo en activo desde los años 20 hasta los años 60 y prácticamente todo lo que grabó desde mi punto de vista tiene interés porque realmente fue lo que se dice un trailblazer, un hombre que encontró caminos nuevos, en este caso con el trombón, pero dentro de esta evolución constante del jazz y en el caso de Jack Teagarden con una importancia capital del blues, que siempre tiñe las interpretaciones musicales, instrumentales y también vocales de Jack Teagarden. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, aquí en la biblioteca de la universidad donde he grabado este vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, una introducción a la vida y a la música del gran trombonista Jack Teagarden, cuya obra les recomiendo vivamente. Gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Mío es el copyright del mismo y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube Antón GF. Como digo, gracias por los comentarios y gracias por el interés que muestra en estos vídeos jazzísticos dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Les dejo ya para que vayan a escuchar jazz del bueno, porque como el gran Billy Strayhorn y el gran Duke Ellington dijeron en cierta ocasión, "It don't mean a thing when it ain't got that swing". Gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF en las Impresiones sobre Jazz.